Hoy, queridos amigos, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Hablaremos sobre un tema demasiado interesante, la ansiedad y la angustia. Hay muchas discusiones sobre esto porque de por sí las palabras son diferentes, pero son dos emociones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y tarde o temprano lo vamos a experimentar. Y si no conocemos estas emociones, no sabremos cómo poder afrontar, canalizar o expresar correctamente aquella ansiedad o angustia que estamos experimentando. Antes de llegar a la definición respecto a la angustia y la ansiedad, me gustaría invitar a Quique que nos dé una pequeña definición respecto a cómo él concibe la ansiedad y la angustia. Quique, te doy el pase. Gracias, Apu. Bueno, lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado, es que la ansiedad deviene del deseo. La ansiedad deviene del deseo y la ansiedad es un estado de ánimo que anhela, que aspira a lograr la realización o el obtener algo. Mientras que la angustia, que deviene del temor, es un sentimiento de pesar, de miedo, de terror, de aflicción, algo que nos angustia, que nos entristece, algo que evidentemente no queremos que suceda, ¿no? Algo que no queremos que pase. Esa es la diferencia que se encuentra desde este punto de vista de la dualidad. Es demasiado interesante, Quique Gavilán, lo que usted menciona. Pero, sin embargo, la ansiedad, como la angustia, son emociones que todas las personas van a experimentar. Que se vuelven un problema, sí, cuando no tenemos control de estas emociones. Y se vuelven un problema mucho mayor cuando estas emociones forman parte de nuestra vida obsesivamente, constantemente, porque ya es como un martirio, ¿no? Ya nuestra vida no simplemente se experimenta cierta emoción momentáneamente, sino ya obsesivamente, y va generando diferentes tipos de trastornos en nuestra vida. Y si no conocemos estas emociones, no sabremos cómo poder afrontar, canalizar o expresar correctamente aquella ansiedad o angustia que estamos experimentando. Y la pregunta que tenemos que hacernos es que el ser humano durante toda su existencia fue víctima de sus ansiedades y de sus angustias y nunca las pudo controlar. O sea, venimos de sociedades de miles de años que vivían ansiedades y angustias y estaban todos en cuadros psicológicos, en cuadros clínicos de negación, de frustración, de no hacer. O la historia nos demuestra todo muy por el contrario, que han sido generaciones fuertes, capaces, que han tenido fortaleza para alcanzar lo que anhelaban y no se han dejado vencer. Han pasado enfermedades, han pasado hambrunas, han pasado toda clase de cataclismos y ahí está la humanidad. Por lo tanto, no es cierto que un par de deseos, un par de emociones bloquean y desgracian al ser humano, ¿no? Si no, no existiríamos. Las mujeres no habrían tenido hijos, porque el solo hecho de pensar en quedar embarazadas y no tener una clínica o un hospital donde atiendan su parto, entonces nunca nos hubiéramos reproducido, no hubiéramos tenido hijos, no hubiéramos crecido poblacionalmente. Porque si la mujer en el presente, cuando queda embarazada, tiene ansiedades y angustias, tiene temores de lo que le pueda pasar, tiene deseos de gestar bien a su criatura y que nazca sin ninguna enfermedad, sin ninguna limitación, entonces no nos hubiéramos reproducido, ¿no? Quiere decir que hay formas y maneras de superar ansiedades y angustias. Eso es demasiado cierto, Quique, porque de alguna forma existe una realidad indiscutible, que todo tiene una dualidad. Es verdad que si la ansiedad no se sabe manejar,
nos puede llevar a experimentar un trastorno de ansiedad. Si la angustia no se sabe manejar, también se va a volver un problema en nuestra conducta. Pero como todo es dual, así como la ansiedad nos puede llevar a experimentar cosas desagradables, también nos puede llevar a desarrollarnos como personas. Por eso es demasiado importante educarnos, pero en el sentido de que también tenemos que educar nuestras emociones, saber cuándo y cómo expresar, saber qué es la ansiedad, saber qué es la angustia, saber cuáles son las funciones de estas emociones y así poder experimentar y poder expresarlos correctamente, porque yo creo que todo tiene un desarrollo y una evolución. Supongo que cuando las personas o los seres humanos recién empezaban a crear su civilización o ser civilizados, supongo que habrán sido unos esclavos de sus emociones, especialmente de la angustia, de la ansiedad. Pero ahora bien, creo que a medida que más se iban educando, iban teniendo más conciencia de cómo poder expresar aquella angustia y aquella ansiedad. ¿Qué opinas, Quique? Mira, Esopo, ya no sé cuántos años tiene, pero por lo menos más de 2000. Hacía fábulas y sus fábulas tenían enseñanzas que terminaban en una moraleja, en un refrán. Quiere decir, y eso servía para educar al ser humano. Por lo tanto, la educación es una ciencia muy antigua. Y en ese tiempo no habían psicólogos, no habían psiquiatras, no había definiciones, estos son usos modernos. Sin embargo, en los proverbios, en los refranes, en las moralejas, en las fábulas, en los cuentos, el ser humano plasmó las enseñanzas con las que se formaron generaciones de niños que se hicieron mujeres y hombres grandes, que tuvieron hijos a su vez y formaron sociedades y superaron un montón de retos de subsistencia. Por lo tanto, no podemos negar que el ser humano no solamente aprendió a desarrollar tecnología, sino también aprendió a formar seres humanos que fueron capaces de desarrollar tecnologías, porque aprendieron a desarrollar hábitos de estudio, de observación, de conocimiento y hábitos diligentes de laboriosidad para convertir en realidad aquello que sus mentes percibían. Por lo tanto, eso no es algo nuevo. El ser humano ha sido educado no sé hace cuántos años, pero ya en Esopo vemos las fábulas. Deben haber otras, muchas enseñanzas mucho más antiguas que se perdieron. No sabemos ni siquiera qué había en la biblioteca de Alejandría, así es que se incendió. ¿Qué hablarían de la formación humana y de la superación de sus debilidades? Porque de lo que se trata cuando se educa es de fortalecer al individuo para que no tenga debilidades para superarse y vivir y subsistir ante los retos de la vida. El experimentar un trastorno de ansiedad, o sea, tener un miedo, una inquietud excesiva respecto a algo que aún no ha pasado o respecto a algo que supones, realmente es un problema, pero ese problema, como todos los problemas, tiene una causa que se tiene que identificar. Y creo que el primer factor importante es entender que la ansiedad como una emoción se tiene que saber expresar. Para ello necesitas un previo conocimiento. Ahora, si no conoces, se va a manifestar en tu conducta inconscientemente. Y cuando se manifiesta inconscientemente, poco a poco se va a convertir en un hábito. Y quitar un hábito tanto como un trastorno de ansiedad ya es muy difícil. Por ello me gustaría preguntar a Quique Gavilán respecto a un tema muy interesante en relación al trastorno de la ansiedad. ¿Qué opinas, Quique Gavilán, sobre los hábitos y el trastorno de la ansiedad?
Dicen los que han estudiado sobre la conducta humana que todo en el ser humano es hábito o consecuencia de él. Por lo tanto, es un hábito. Un hábito es una conducta que se conforma tanto física como mentalmente en el ser humano. Esa conducta que el ser humano desarrolla de pequeño cuando tiene la suerte que sus padres lo eduquen, o de joven o adulto cuando no tuvo esa suerte, lo fortalece para enfrentar cualquier ansiedad, cualquier angustia. Cuando carece su mente, su psiquis, su cuerpo de capacidad, o como le llaman ahora, le dicen resiliencia, ¿no? La capacidad claro. para asociar, para asumir cualquier reto, le falta eso cuando no ha sido desarrollado, porque esas cosas no surgen espontáneamente, se educan, se forman. Nadie nace sabiendo, nadie nace leyendo. Se enseña a educar, se educa en los hábitos de la lectura, en los hábitos de la escritura. ¿Y cómo se aprende a leer? ¿Cómo se aprende a escribir? Mediante la repetición permanente del mismo hábito de escribir o de leer. Y si se tienen técnicas, se desarrollan técnicas, y los que tienen el hábito de la disciplina pues van a tener muy buena letra y van a aprender a leer y a escribir muy bien. Pero el que no tiene el hábito de la disciplina, el que no sabe obedecer, pues va a escribir de cualquier forma porque no le da la gana de aprender, y va a leer de cualquier forma porque no le da la gana de aprender, porque su rebeldía es mayor que su inteligencia y su entendimiento de la necesidad que tiene de aprender, porque quizá no le enseñaron sobre la conveniencia de aprender, entonces no tiene por qué aprender porque es rebelde. Pero todo en la conducta humana se forma, se disciplina, se enseña. Si nosotros fuéramos personas educadas, tendríamos menos problemas y más realizaciones. A ver, el ser humano es un animal de hábitos. Todo en la conducta humana es hábito. Si desarrollamos el hábito de saber controlar nuestras emociones, sean angustias o sean ansiedades, no pasa nada. Hoy día veía un short donde una chica, que obviamente no tiene ningún control de sí misma, estaba en un aeropuerto y esta chica perdió el vuelo. Si vieran los gritos y las vociferaciones de esta mujer, gritaba como loca, desesperada, hacía gestos, ademanes, se sentaba en el suelo, tiraba sus cosas, porque había perdido el vuelo. Fíjense, a esa señorita jamás le enseñaron que sí es sí, no es no, que hay cosas que se pueden lograr y cosas que no se van a poder lograr y que tiene uno que saberlas aceptar. Cuando uno crece de niño con esa cancioncita que nos enseñaban en el colegio: cuando tengas muchas ganas de reír, cuando tengas muchas ganas de reír, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de reír. Y también te decían, cuando tengas ganas de comer, no te quedes con las ganas de comer. Cuando nacemos y crecemos con que nos digan: si tienes hambre, come, y si tienes sed, toma agua, y no te controles, pasan estas cosas que vamos a los trastornos psicológicos por carencia de educación, por carencia de saber controlar las emociones en el momento debido. Es totalmente cierto lo que usted dice, señor Quique Gavilán, ya que las emociones, tanto como la ansiedad y la angustia, son parte del ser humano, pero si estas no se aprenden a manejar, no se aprenden a expresar correctamente, no hay un control previo, simplemente actuaremos como estímulo y respuesta, y muchas veces no hay conciencia en nuestras acciones. Y evidentemente el ejemplo que usted da sobre aquella señorita que perdió el vuelo simplemente por hacer un berrinche implica que esta señorita tiene una gran carencia de madurez en las emociones, porque
no sabe cómo expresar correctamente lo que siente. Y lo que usted dijo respecto a los hábitos es demasiado importante. Muchos de los problemas psicológicos primero empiezan como un pequeño síntoma y luego se van repitiendo constantemente hasta hacerlo como un hábito, parte de su vida. Y ya es un problema porque un hábito bien constituido es difícil de poder cambiarlo. ¿Y qué otra experiencia ha escuchado referente a la angustia, señor Quique Gavilán? Mira, yo creo que todos nosotros, por ejemplo, alguien pregunta en el chat qué es un conflicto, ¿no? Un conflicto ¿qué es un conflicto? Es una desavenencia, podemos decir, un problema que podemos tener entre personas ajenas a nosotros o podemos tener internamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un conflicto y no sabemos controlarnos, cuando tenemos un conflicto interior entre lo que deseo y lo que temo, o cuando, por ejemplo, de niños, y en esto debes conocer tú mucho, tú eres profesional en esto, cuando de niños nuestros padres se separan o nuestros padres compiten entre sí por el cariño nuestro, en algunos momentos crean conciencias esquizofrénicas, ¿no? Divididas, separadas, porque no tienen la unidad del amor, del sentimiento, de la emoción, de estar unidos a sus padres, y hay una competencia y el niño tiene que comportarse con el papá de una forma y con la mamá de otra forma, porque él aprende, la criatura, que ante la mamá tiene que comer una cosa, portarse de otra forma, ante el papá puede comer otra cosa y portarse de otra forma, y entonces él no tiene una conducta tipo, una conducta regular, normal, formal, sino que se comporta en razón de los padres o o del padre o la madre. Y esto se agrava si están los abuelos, los tíos que comienzan a engreírnos, y entonces nosotros, por agradar a uno o a otro, no desarrollamos una personalidad definida, que sepa decir sí cuando tiene que decir sí, no cuando tiene que decir no, que sepa aceptar lo que le pasa o lo que no le pasa. Y entonces ese conflicto se vuelve un hábito, como tú bien señalas, y cuando se conforman conciencias divididas, actitudes divididas, ya tenemos problemas psicológicos, ¿no? Esto también está relacionado con el trastorno de la ansiedad. De alguna forma existe un conflicto entre lo que supuestamente podría estar pasando y entre lo que realmente está pasando. Una de las cosas que caracteriza al trastorno de ansiedad es que muchas veces tenemos un miedo imaginario. ¿Qué podría pasar si no hago esto? ¿Qué podría pasar si hago esto? O también relacionado a su actividad laboral. Un miedo excesivo a que le despidan cuando no hay razón para que le despidan. O algo familiar, cuando creen que alguien de los integrantes de su familia están hablando mal, pero no necesariamente están hablando mal. Y existe un conflicto entre lo que realmente está pasando y no está pasando. Y creo que es importante identificar esos aspectos en la vida de las personas. Me gustaría hablar también sobre algunos síntomas que las personas experimentan cuando tienen ansiedad. Una sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Incluso llegan a tener movimientos repetitivos que no pueden controlarlos. E incluso cuando la ansiedad ya es mucho más desarrollada, hay personas que lloran sin saber por qué. O sienten que el corazón se les va a explotar, sudoraciones, temblores, incluso se sienten muy cansados, no quieren realizar las actividades que antes realizaban con normalidad. Bueno, Quique Gavilán, ya casi vamos 20 minutos. No sé si tienes algo más. Sí, no sé si tienes algo más yo que creo aportar. que es importante que tengamos todos conciencia que es posible superar estos estados de ansiedad y de angustia, y que para superarlos debemos desarrollar los hábitos positivos que nos permitan superar ese tipo de crisis. Pueden encontrar en muchos lugares técnicas, formas, pero no podemos
lograrlo si no partimos por tener como meta dejar de ser lo que somos. O sea, si la angustia o el temor o la ansiedad y el deseo nos bloquean, a veces deseamos y tememos a la vez, a veces deseamos lograr algo y tenemos un temor y hay un conflicto interno y no avanzamos. Lo que tenemos que tener claro es que debemos trazarnos una meta. La meta de dejar de ser lo que somos, porque lo que somos nos hace sufrir. Yo no creo que nadie de nosotros quiera sufrir. Entonces, trazarnos la meta. Y trazar A veces la meta, poco a poco lo vamos a ir superando. Dime. A veces lo que sucede es que hemos desarrollado una actitud donde esperamos que otros hagan por nosotros y no tomamos esa responsabilidad de ser nosotros los arquitectos de nuestro destino, los ingenieros de nuestra vida. Entonces nos sentimos mal, no buscamos identificar de que estamos mal y menos ayuda. Entonces estamos con esa conducta de que otros vengan por nosotros a ayudarnos y muchas veces la realidad no es esa, ¿no? Hay una frase que habla en una doctrina que dice: quien busca encuentra, pero quien no busca es muy difícil que lo encuentre. Es por eso que es necesario también buscar ayuda, no solo esperar que nos ayuden, porque si no, yo creo que nunca vamos a ser ayudados. Es cierto, como dices, el que busca encuentra. Y lo que tenemos que preguntarnos sobre lo que tú dices, que a veces no buscamos ayuda, es si estoy sufriendo una ansiedad o una angustia, ninguna de las dos emociones es agradable. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿nos gusta vivir así? ¿Nos gusta sufrir? ¿Estamos felices sufriendo? De repente, si ya somos masoquistas, de repente ya tenemos otro problema más, ¿no? Pero usualmente la mayoría de nosotros no nos gusta sufrir. Y si no nos gusta sufrir, debemos buscar cambiar la situación que nos hace sufrir. Y ese cambio comienza dentro de nosotros mismos.